Periodo de desarrollo regional. Este se dio de 500 años antes de Cristo a 500 años después de Cristo y se demostró un alto grado de organización social y política. Se especializaron siendo sacerdotes, alfareros, tejedores, agricultores, comerciantes y tendrían sus primeras organizaciones gremiales. ¿Cuáles fueron las culturas de la costa? La Tolita, Huangalá, Tejardaule, Jamacoaque, Bahía. Empezamos con la cultura Tumaco-La Tolita. Esta cultura es la más estudiada de Ecuador precolombino y se asentaron a través de la región costera de Colombia y Ecuador. Las evidencias arqueológicas se dieron en La Tolita, que data alrededor de 600 años antes de Cristo, y en Tumaco, que están aproximadamente a 300 años antes de Cristo. Son conocidas como bellezas precolombinas sus hallazgos, y se encontró en sus textiles partículas de oro. En las tolas se encontró enterradas orfebrería de oro y la tumbaga, las cuales eran máscaras y figurillas. Aquí se han dado numerosos saqueos. En su cerámica se evidencian sus costumbres, religión, vestuario, adornos y fisionomía. Estas eran utilizadas para uso cotidiano y también eran piezas de uso ritual. También crearon aretes, narigueras, adornos, balacas y pectorales. Los miembros de la Tolita fueron los primeros que trabajaron el platino en la historia de la humanidad. En Europa, este fue trabajado en el siglo XVIII. También trabajaron piedras preciosas o semipreciosas, como la esmeralda, el cuarzo, el ágata y la turquesa. Eran politeístas y se direccionaban por el chamanismo, consumían plantas y estimulantes y realizaban cultos a deidades de la naturaleza, como el jaguar, la serpiente, el águila, la arpía y el caimán. Eran dirigidos por gobernantes y su sociedad era distribuida acorde a sus funciones y actividades de cada persona. Presentaban señoríos dirigidos por autoridades religiosas. Los caciques y las familias principales ejercían el control político y económico. Ellos recibían alimentación y bienes por personas de niveles sociales inferiores. Ellos trabajaron siendo agricultores, pescadores, cazadores, ceramistas y tejedores. Hablando de la cultura Daule Tejar, va de 500 años antes de Cristo a 500 años después de Cristo. Esta es la cultura menos estudiada y resultó de la cultura chorrera. Se asentaron en la provincia de Manabí, también en Santo Domingo de los Áchilas, en los ríos, en todo el sistema fluvial del Guayas, en especial lo que ahora es Colimes, Palestina, Santa Lucía Daule, entre otros cantones. Los actuales Áchilas y los Colorados de Quevedo son los herederos de esta cultura. Entre sus costumbres, pues rendían un especial culto a la muerte y se encontraron tolas funerarias, donde el fallecido era sepultado dentro de vasijas de barro con sus pertenencias de valor. Los jefes usaban telares tejidos con hilos de oro y plata. En su cerámica predominaba el color negro, café claro y blanco. Las piezas eran realizadas con caulín y contenían imágenes de animales y de estatuillas de personas. Las figurillas se caracterizaron por su posición sentada y los brazos en arco que descansaban sobre las rodillas. Realizaron cuencos, collares, vasijas, estas eran llamadas elípticas o depósitos de cal. También realizaron instrumentos musicales que eran pitos con formas de humanos o animales. Entre ellos está la botella en forma de copa. Los objetos que realizaron en su mayoría eran de uso doméstico, como los comales, discos de barro y metales usados para cocer tortillas de maíz y tostar granos de café o cacao. Utilizaron moldes para trabajar el metal, como es el caso de las hachas. Eran primordialmente agricultores, pescadores, alfareros, trabajaron metales como el oro y el cobre, también eran cazadores y tejedores. Se encontraron torteros, instrumentos que servían para hilar y luego tejer en algodón. También eran comerciantes de productos con tribus cercanas mediante el trueque. Sus sembríos se encontraban en tierras elevadas o camellones. Estos eran campos elevados y zanjas, debido a las constantes inundaciones. Elaboraban fertilizantes con el limo y de las sustancias orgánicas que quedaban en las zanjas. La cultura Jamacoaque tuvo su desarrollo por unos 2000 años, entre 355 años antes de Cristo a 1532 años después de Cristo. Se ubicaron al norte de Manabí, entre los ríos Coaque y Jama, al norte de Cojimíes y Muisne, al sur de Bahía de Caraques y al interior del litoral de Chone y Santo Domingo de los Áchilas. Se encontraron yacimientos en San Isidro, este es el yacimiento más grande y es en la cuenca del río Jama. Destaca por un gran montículo ceremonial central contando con espacios rituales y habitacionales. También se encontró yacimientos en Santa Rosa, en Zapallo, en Don Juan, en la confluencia del río Jama con el estero Salima, presentando una pirámide con rampa.
También en el estero de Tabuga se encontró hornos cerámicos y metalúrgicos. En el río Camarones refleja la distribución urbanística, ya que descubrieron varios montículos habitacionales alineados en sentido este a oeste y separados entre sí aproximadamente 50 metros cada una, en filas separadas unos 25 metros. Betty Meyers dividió en dos periodos previos al contacto europeo a esta cultura, que es el periodo de desarrollo regional, que va 300 años antes de Cristo a 800 años después de Cristo, que eran dominados por una jefatura ejercida por un élite militar, político o religioso. El segundo periodo, el periodo de integración, que va de 800 años después de Cristo a 1532 años después de Cristo. Ellos se organizaron en función del control de cuencas fluviales y pisos ecológicos para el establecimiento de redes de comercio. Alcanzaron otras partes del continente. Se piensa que el grupo humano llamado Campaces pertenecían a Jamacoaque, permaneciendo hasta los inicios de la conquista española en el Ecuador. Ellos tuvieron una sociedad con jefaturas cívico-religiosos. Sus líderes manejaban tanto el poder civil, que es la acumulación de capital y fuerza de trabajo, y también las fuerzas del cosmos, que ahí viene lo que es la fertilidad, salud y estaciones. Entre sus costumbres tuvieron danzantes masculinos para rituales que eran ligados a ciclos agrícolas, fertilidad y curación, quienes manejaban instrumentos musicales y utilizaban disfraces de aves. Entre sus hallazgos se encontraron montículos artificiales de tierra que tienen recipientes, sellos y figuras. Aquí se destacan las representaciones animales y humanas, tanto en piedra, metal y cerámica. En cerámica también se encontró ollas, platos, vasos, cuencos, entre otros artefactos. En las figuras humanas fueron muy elaboradas, con detalles en los dedos, manos y en los pies. Fueron elaborados por moldes, permitiendo en algunos casos las narigueras o aretes se puedan desmontar de la figura. En las figuras de animales se destacan las representaciones de aves y felinos. Tienen una elaboración menos detallada. Las figuras de las aves distinguen atributos físicos como el pico, ala y pecho robusto. Destacan las especies de aves como papagayos y lechuzas. En las figuras híbridas se realizó la mezcla entre especies, llamándolas seres fantásticos. En su mayoría eran felinos, reptiles y aves en fusión con humanos, entre ellos el ave de rapiña, caimanes y papagayos. Referente a su religión, ellos tenían una deidad de la agricultura. Este místico ser es una función entre lo humano y lo felino, con un rostro enmarcado por una especie de diadema o de caballos, transformados en víboras. También posee fauces felinas, las cuales estaban dotadas por unos poderosísimos colmillos. En algunas ocasiones se le añadió a esta boca un pico de ave de rapiña. Esta deidad agrícola se encuentra presentada en vajillas, platos, sellos, ralladores e incendiarios. También hay la deidad de los chamanes. Se encontraron máscaras utilizadas para el ritual religioso. En ritos funerarios la mujer podía ser sacerdotisa. Esto se evidencia en algunas cerámicas, pues hay una figura femenina con una túnica larga pero sencilla. Referente a su economía, se desenvolvieron en el trabajo del oro. Este fue uno de sus principales ingresos. También recolectaron recursos marítimos y trabajaron de la agricultura. Ellos dependieron del cultivo del maíz, frijol, yuca, algodón y calabaza. Lo hacían en las laderas de las colinas, terrazas y campos elevados. Complementaron su alimentación con la pesca y caza de animales, como armadillo, venado, jaguar, tortuga y zarigüeya. Cultura bahía. Data de aproximadamente desde 600 años antes de Cristo hasta 600 años después de Cristo. Compartió aspectos tecnológicos y decorativos de las cerámicas, ya que tuvo herencia de las culturas Chorrera, Huangalá, Jamacoaque y La Tolita. Se desarrollaron en la costa ecuatoriana, entre la bahía de Caracas y la isla de La Plata. Su organización fue en señoríos con poder político y religioso. La sociedad estaba dividida de acuerdo al rango de los individuos y actividades. Los templos y las viviendas de los individuos socialmente más acomodados eran de planta rectangular, poseían techo a dos aguas y presentaban una especie de chimenea en el centro. Entre sus costumbres, pues tenían una gran cantidad de figurillas de cerámica que se asume que era para actividades domésticas y cotidianas. Se piensa que la isla de La Plata fue un centro de peregrinaje relacionado con el sol, ya que los hallazgos de figurillas se encontraron al este de esta isla que estaban enfrentadas
representando la salida del astro. Estas figurillas se encuentran también en tumbas ubicadas dentro de las casas. Se supone que habrían sido incendiadas a modo de pira funeraria. Entre sus hallazgos se ve que su cerámica fue modelada. Representan animales, cunas, adornos personales como narigueras y orejeras, y también instrumentos musicales. Sus figurillas es de estilo naturalista, donde las personas tienen su cabeza deformada. También parecen tener tatuajes o pintura corporal. Ellos trabajaron artefactos necesarios para la vida cotidiana y ceremonial, como la piedra, el metal, las conchas, la madera, el hueso, los textiles y la cestería. Entre uno de sus hallazgos son las representaciones de templos en cuyo interior hay una figura humana con dos serpientes a modo de báculos o cetros. Su religión se basaba en la adoración al sol, al igual que otros astros. También tenían brujos que se encargaban de guiar sobre la historia de la creación y la humanidad. En su economía practicaban lo que es la agricultura, recolección de recursos marinos y una desarrollada navegación, ya que se encontró restos arqueológicos en la isla de La Plata, distante unos 50 kilómetros de la costa. Su alimentación se basó principalmente en la agricultura, especialmente refiriéndonos al maíz, y también se dedicaron a la pesca y la caza. Cultura Huangalá. Se le atribuye una datación alrededor de 500 años antes de Cristo a 500 años después de Cristo. Fueron grupos de señoríos que se encontraron en los territorios norte de Manabí y en el puerto de Xandú en la península de Santa Elena hasta la cordillera de Xongón y Colonche en el Guayas. Entre sus costumbres realizaron la deformación craneal. Esto lo ocasionaron aplicando tablillas y o almohadillas atadas con fuertes ligaduras para presionar la caja craneal durante la temprana niñez. Entre sus hallazgos están lo que son manos y metales de piedra, vestigios de presas de tierra para almacenar el agua y platones polípodos hechos de cerámica con decoración geométrica en su parte cóncava, que en algunos casos las patas presentaban cuerpos humanos con boca ancha, cuyo cuerpo circular y cóncavo se encuentra sostenido en 4 patas curvadas y puntiagudas. La decoración polícroma llega a su máxima expresión, sobre todo en las culturas de la zona central de la costa como es Huangalá, Bahía y Jamacoaque. Ellos fabricaron para uso doméstico y fines ceremoniales, decoradas con pintura roja. Entre ellos se encontró copas, compoteras dobles, vasijas de borde ancho, recipientes pequeños de formas diversas, ollas globulares, silbatos, sellos, ocarinas, estatuillas, pendientes y anzuelos de concha madre perla. A la cultura Huangalá se la puede clasificar en 2 clases de cerámica, que son las que están representadas por la mujer en posición sentada y otras sosteniendo a un niño en sus brazos. Las figuras masculinas generalmente están desnudas, algunas con taparrabo también. Eran adornadas con aretes, collares múltiples, con las manos en la cintura, con tatuajes o pintura corporal. Las figuras femeninas y masculinas cumplen la función de silbato. A la altura de los omóplatos se puede observar 2 agujeros por donde sale el aire, emitiendo un sonido musical, debido a 2 pequeñas cámaras de aire esféricas que fueron insertadas en el interior del cuerpo de la figura. La cerámica es alisada y polida, de color amarillo ocre. Las estatuillas de cerámica femenina tenían como vestimenta una pequeña falda. La decoración de los atuendos las dejaban en el interior de las figuras huecas, para dar cuerpo a las esculturas que eran moldeadas y modeladas. Con la cocción de las figuras se quemaba el pedazo de tejido que se había dejado en el interior. De caracoles pequeños fabricaron depósitos para almacenar cal, llamados elípticas, formando diseños geométricos y aves marinas. De la colmena de los caracoles también hicieron asadones. De piedra andesita hicieron hachas, metales y manos de moler. Utilizaron por primera vez el cobre en la costa ecuatoriana, también trabajaron otros metales como el oro y el platino. Eran politeístas y animistas, solían rezar a espíritus animales como es el jaguar, la serpiente y el águila. Aparte había una creencia muy fuerte en el chamanismo. En su economía trabajaron siendo pescadores, agricultores, cazadores, metalúrgicos y tejedores. En su alimentación predominaba el maíz y la recolección de marisco. Si esta información te fue de utilidad, pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Eco.